Twinmotion 2023.2. Buenos días a todos. De nueva versión de Twinmotion, espectacular, como siempre. La gente de Epic ha sacado algunas novedades y bastante llamativas. Bienvenidos a todos. Soy Alex Calle y soy CEO de Iscar Software de arquitectura. Está por ahí Jesús Somoza, arquitecto y también del equipo de Iscar. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, arquitecto, experto en SketchUp, Twinmotion, VRAI, un poco en todo. Bueno, Que tenemos nueva versión, sí, Jesús. efectivamente. Esta Eh, versión que trae muchas novedades, bueno, como siempre, ya lo vamos a comentar a lo largo de este ratito que vamos a estar aquí, pero realmente tienen bastantes cosas nuevas. Vamos a centrarnos un poco en las de la última versión, pero también comentaremos así a nivel un poco más práctico algunos aspectos de la versión 2023. Ya sabéis que llevamos un par de versiones previas, previews, y siempre hay novedades. Entonces, Twinmotion siempre nos da muchísimas novedades, muchísimas opciones para seguir trabajando con el programa. Además, todo esto manteniendo la esencia y la sencillez de Twinmotion, que también eso Sí, sí, es un sí, punto a favor. Bueno, efectivamente. antes de empezar, quería comentar un poco cómo hemos hecho este lanzamiento. Ayer tuvimos un directo de YouTube reaccionando un poco por encima y de forma improvisada a las novedades. Hoy en este webinar vamos a verlas en profundidad. Es un poco más, digamos, una presentación un poco más formal y aún así podéis participar en la zona de preguntas del panel de control de GoToWebinar. O sea que si queréis preguntar alguna cosilla, lanzaremos las preguntas para Jesús, las más interesantes o más recurrentes, y también responderemos por escrito a algunas. También comentaros, porque hay muchos que sois clientes de la versión profesional de Twinmotion, aparte aparte del lanzamiento de esta versión, comunicaros que Epic cambia el precio, sube el precio de la licencia profesional de Twinmotion y además inserta o añade coste a la actualización, al año de actualizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la licencia pasa a costar, la licencia nueva, en torno a 600 y pico euros. Pero nosotros mantenemos el precio actual, el que tiene, 423 más IVA, lo mantenemos hasta el 1 de noviembre, que es cuando realmente cambiamos todos el precio. Epic, en la tienda de Epic ya está el precio cambiado y nosotros lo mantenemos una semana. O sea que si estás pensando, no eres cliente todavía de Twinmotion, estás pensando en comprar una licencia nueva, es una buena oportunidad hacerlo esta semana, porque solo esta semana, después el precio sube. Respecto a la gente que ya tenga licencia, si desde que contratasteis la licencia perpetua, esa licencia, tranquilos porque no dejará de funcionar. Es decir, vuestra licencia 2023.1, no tenéis problema, podéis seguir utilizándola. Ahora, si queréis acceder, o sea, si estáis dentro del año de soporte y actualizaciones desde la compra de la licencia, si no ha pasado más de un año, la actualización a esta versión es completamente gratuita. Únicamente tenéis que ir al launcher de Epic Games, ver las versiones en la zona de Twinmotion e instalarla, vamos, no tiene más. Repito, si tenéis la licencia y la habéis comprado hace menos de un año, la actualización es completamente gratis, porque estáis dentro del año de actualizaciones y soporte contratado. Si ha pasado más de un año o venís de años atrás con las actualizaciones que han ido siendo gratuitas, pero ha pasado más de un año desde la compra de la licencia, pues la actualización tiene coste.
Esto es un poco lo mismo. El coste de la actualización a partir del 1 de noviembre es de 190 euros, un año de actualizaciones, y aguantamos ese precio de actualización a 160 euros masiva hasta el 1 de noviembre. Es decir, que si lo actualizáis y lo hacéis con nosotros esta semana, la actualización tiene un coste reducido durante esta semana. Es buena oportunidad. Oye, si queréis actualizar, esta semana es para ello. Insisto, solo habría que acceder a una actualización de pago si habéis comprado la licencia hace más de un año. Vale. Yo, desde mi punto de vista, creo que no es una buena noticia que añadan coste por actualización, pero también hay que ver la parte de todo lo que nos han dado todos estos años de actualizaciones gratuitas, y además que con todo lo que han metido nuevo, yo creo que lo que aporta Twinmotion es inmensamente mayor a la inversión que hacemos con ese pago de actualización. Pero bueno, cualquier duda, estamos en iscarnet.com, tenéis la información de contacto, dejaremos luego nuestros correos, cualquier duda que tengáis, si tenéis licencia, si no tenéis licencia, si queréis coger una licencia nueva, lo que queráis. Es buena oportunidad esta semana porque los costes los mantenemos hasta el 1 de noviembre. Dicho esto, arrancamos, Jesús. Muy bien, vamos allá entonces. Estamos viendo por ahí, sí. Está la página, muchas página web con novedades. Sí, pues sí, muchas novedades, y esto que estabas comentando tú, además me parece curiosamente una opción muy interesante, porque os voy a mostrar el roadmap de Twinmotion. Ya sabéis que Twinmotion tiene una página web, Twinmotion Public Roadmap, en el que publican pues todas las actualizaciones que van incluyendo en las versiones y todo lo que está en trabajo. Lo comento esto porque la versión 2023 Preview 1, que fue el primer salto, por así decirlo, de versión de lo que vamos a comentar hoy, y que comentaré algunas cosas puntuales durante este ratito de esa versión y de la Preview 2 también, salió hace como de 4 meses o por ahí. La Preview 2 salió hace 2 meses o mes y medio, no sé exactamente, no recuerdo. Y la versión definitiva, por la que estamos aquí hoy, es la 2023.2. Salió pues el martes, hoy es jueves, el martes, ¿no? El martes por la tarde, hora española. Bueno, 24. Lo que quiero decir es que si te despistas 4 meses con Twinmotion, la cantidad de información que añaden, la cantidad de opciones que tenemos en el programa nuevas, son tantas que realmente merece la pena ir actualizando poco a poco para estar al día, porque hay tal cantidad de cosas nuevas que, aunque agrupándolas para esta sesión que vamos a hacer hoy sean 5 o 6 cosas que comentar, tenemos muchísimas opciones más pequeñas que influyen. Si os vais a la sección de In Progress en el Roadmap, veréis que hay ya planeadas o están trabajando en muchas opciones más. Esto quiere decir que a lo mejor dentro de, no sé, 3 meses, 4 meses, sale una actualización a la cual tendríais acceso con estas opciones que comentó Alex antes, pues con todas estas cuestiones que estáis viendo aquí. Algunas de ellas, no tienen por qué ser todas las que sean incluidas en la siguiente versión. Pero quiero decir que es un programa en constante evolución. Entonces, merece la pena estar a la última, sobre todo por lo que vamos a ver en la sesión de hoy con el tema de la iluminación, del lumen, etcétera, y algunas otras cosas. Y siempre, como decía antes en la intro, nos dan muchísimas opciones para tener muchísimas posibilidades dentro de lo que es el programa. Entonces, realmente conviene estar a la última. Merece la pena. Y esa oferta que hay ahora puntualmente en esa semana, pues me parece bastante interesante. Bien, ya metiéndonos antes de arrancar, preguntaban por ahí, Jesús, Sí. la versión Community. La versión Community es la actual versión trial.
le han cambiado el nombre Sí, y, y está capada. Tiene algunas limitaciones, pero bueno, la limitación principal es que no es de uso profesional, es una versión de prueba y no se puede utilizar a nivel profesional, eso es lo principal. Y bueno, capa el tema también de exportaciones, genera una marca de agua, bueno, han añadido algunas limitaciones sí. a esa versión Community. Pero vamos, Community, la versión Community de, de Twinmotion es la versión trial, la versión de prueba. Vale. Efectivamente. Y quitaron una de las opciones más, creo yo, importantes, que es la del tema de exportación a la nube, que es lo que comentabas tú, ¿no? Que en la Eso community es, no sí. no se puede poner. Sí. Entonces, pues bueno, esa es una historia. Vale, Bueno, os comentaba que iba a comentar dos o tres aspectos muy sencillitos o previos a lo que es esta versión 2023.2, que es la última, simplemente porque desde el punto de vista práctico me parecen interesantes. Bueno, simplemente por comentar, uno de los primeros cambios que hubo fue el panel de bienvenida que llaman, que pues bueno, tenemos organizado en tres secciones: inicio, plantillas y aprendizaje. Estas opciones siempre son interesantes tenerlas presentes porque bueno, tenemos ahí bastante material ya preconfigurado. Por ejemplo, en la opción de Day and Night Skies vinculada con el tema de la arquitectura. Como veis, si la abro, aunque a pesar no sea demasiado conocido, sí que tenemos ahí distintas opciones. Digo que no es muy conocido pues porque las opciones de medios de esta plantilla pues tienen configuradas ahí distintos aspectos que son básicamente configuraciones de iluminación con HDRs, etcétera. Y bueno, pues como veis ya están definidos y se puede utilizar simplemente importando nuestro modelo e incorporándolo a las escenas. Son opciones que ya estaban presentes un poco antes, pero en el panel nuevo pues salen ahora de esta forma. Después, una cosa que también no es muy llamativa, porque las grandes novedades siempre eclipsan un poco todo, que es el tema de los archivos que nosotros guardamos, los modelos que guardamos en la biblioteca de usuario. Sabéis que tenemos una biblioteca de usuario en la que tenemos guardados distintos elementos, ¿vale? Bueno, estos objetos que tienen una extensión que es la extensión TMI, sufren cambios básicamente de compatibilidad con esta última versión. Eso quiere decir que si tenéis una biblioteca de usuario guardada en una versión anterior, con archivos TMI, Twinmotion Instance, pues esos objetos vais a tener que realizar una operación muy sencilla, que básicamente es la de incorporar los objetos de la biblioteca de usuario, incorporarlos todos a una escena, sea como sea la escena, da exactamente igual. Si tenéis algún material, lo que nos recomienda Twinmotion es aplicar el material a un objeto básico desde la biblioteca de usuario, y ese objeto dejarlo en la escena, básicamente, este archivo guardarlo en la versión previa y abrirlo con la versión nueva, para luego estos objetos volver a, ya sabéis, guardar el objeto, botón derecho, añadir a la biblioteca de usuario en la versión 2023. Vale, es decir, que hay que pasar los archivos de la biblioteca de usuario de las versiones anteriores a la versión 2023, porque hay ahí unos pequeños cambios, ¿vale? Y entonces no van a funcionar correctamente esos objetos de la biblioteca de usuario de versiones anteriores. Si tenéis muchos, pues bueno, el trabajo puede ser un poco más laborioso, pero ya veis que es relativamente sencillo. Después, otra opción, y ya es la última de las previas, es que los archivos de Twinmotion realmente mejoran mucho desde el punto de vista de organización, por así decirlo, con en lo que hace referencia a mallas 3D, a modelos en 3D y a las texturas. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, además me pasó precisamente una formación
pues trabajando con el programa estás acostumbrado evidentemente a pues tener un modelo en 3D que lo cargas, pones vegetación, la vegetación ya sabéis que tenemos la opción de poblar con pintar y dispersar, y evidentemente esa vegetación aumenta el peso del archivo lo multiplica varias veces, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos un modelo de 15 megas con el modelo recién importado del programa de modelado, SketchUp o el que sea. Le ponemos vegetación y a lo mejor el archivo pesaba 50, depende mucho de la vegetación. Bueno, pues en la versión nueva, en la versión 2023, los archivos de Twinmotion en esa vegetación, además comprobado porque me pasó, como digo, en una formación hace un par de días, pesan muy poquito más. Pues básicamente lo que hace el programa es, en vez de duplicar la geometría, lo que hace es duplicar el punto de inserción y la geometría, digamos, que viene a ser la misma, ¿no? Con lo cual se reduce el peso de los archivos, que por otro lado es una cosa que siempre los usuarios de Twinmotion, los clientes, pues siempre comentaban, ¿no? A veces un excesivo peso de archivos. ¿Eso qué implica? Pues implica que el ordenador, si va con recursos un poco limitados, vaya un poquito mejor, no tenga tanta geometría que mover, con lo cual es bastante interesante. Se nota bastante. Yo lo hice con ese ejemplo que os comento de 15 megas que pasaban a ser 50, y en la versión nueva de Twinmotion pues con la vegetación eran 18 o 21 o algo así, ¿no? O sea, muy poquito más. Se reduce mucho el tema del peso del archivo. Tengo por aquí preparado el vídeo que ya lo vimos ayer en lo que es la escena, en lo que fue el directo, pero quiero ponerlo porque se comentan un poco las novedades más importantes de esta última versión, ya centrándonos en esta última versión más o menos. Ahí lo veis, 2023.2. La gran novedad es sin duda el tema de la iluminación con lumen, que ahora lo comentaremos en profundidad, viendo ejemplos y cosas curiosas sobre el tema. Es una gran ventaja ahora el tema de esa iluminación. Después tenemos la posibilidad de importar objetos animados, que ya sí podían importar desde una versión anterior, pero está realmente bien. Ahí tenéis distintos objetos importados, mallas importadas con animación, que es una opción también que nos abre muchísimas posibilidades. Tenemos la ventana de vista previa en lo que es el modelo, para poder configurar la escena directamente desde un punto de vista distinto al que tenemos guardado en la línea. También lo veremos después, un poco con un ejemplo para que veáis. Y después otra gran novedad, que es la posibilidad de incorporar materiales de Substance, de Adobe Substance, ¿no? Que son materiales procedurales que, si ya teníamos miles y miles de opciones de materiales, pues ahora tenemos, yo creo que millones de opciones dentro de los propios materiales, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante esa opción. Y también esta, que es muy llamativa, que es la posibilidad de hacer scattering o dispersar con más elementos de los que tenemos en lo que teníamos hasta ahora, que es la vegetación, ¿no? Entonces, pues bueno, como veis, todas esas opciones pues nos llevan a una escena final bastante interesante. Y bueno, pues vamos a hacer por ahí a comentar algunas cosas. Hay algunas opciones nuevas, quizá un poco menores para lo que es el uso habitual del programa, que bueno, si va surgiendo pues las comentamos también, como el tema de Sketchfab y alguna cuestión más. Desde el punto de vista de la gran novedad, por así decirlo, que es el nuevo sistema de iluminación con Lumen. Lumen es una opción de iluminación que viene de Unreal Engine. Ya sabéis que el programa
digamos que está vinculado con Unreal Engine, porque el desarrollador es Epic, que es el mismo desarrollador que Unreal Engine, y todas las novedades que van saliendo en Unreal Engine pues van más o menos de forma paralela y siendo incorporadas en Twinmotion, ¿no? Entonces esta opción de Lumen pues es una opción muy interesante. ¿Qué es el Lumen? Para entendernos, básicamente, para que lo entendamos todos sin entrar en aspectos técnicos demasiado profundos. Bueno, pues básicamente Lumen es un sistema de iluminación basado en tiempo real. Dentro de la opción de ambiente, en Twinmotion tenéis render. Hasta ahora teníamos renderizado en tiempo real, teníamos una iluminación como la que estáis viendo ahora en pantalla. Y ahora, además de la iluminación estándar, tenemos la opción de Lumen, ¿vale? La iluminación estándar, para entendernos, está basada, por así decirlo, en volúmenes de propagación de la luz, y el Lumen está basado en Ray Tracing. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucha más exactitud en lo que es la iluminación que conseguimos con el sistema de iluminación Lumen, ya que la iluminación está basada en esos rayos de luz, que mejora especialmente el aspecto de las reflexiones, de los reflejos de esos rayos de luz. Entonces, pues bueno, esta es la iluminación que teníamos, digamos, hasta ahora, y aquí tengo una escena que está configurada con Lumen. Entonces, básicamente, como veis, la escena es prácticamente otra, ¿no? Desde el punto de vista de la configuración. Fijaos en los reflejos, en las reflexiones del material del vehículo, las reflexiones de los materiales, la propia visualización de los materiales es totalmente distinto. Es el mismo material, no está modificado a propósito ni nada parecido. Es exactamente el mismo punto de vista, con la misma iluminación y básicamente, como veis, la calidad que obtenemos. Esto simplemente con el hecho de cambiar entre estándar y Lumen. Es la opción más importante. ¿Qué tiene esto de ventaja para los usuarios? Pues que al ser un renderizado de tiempo real, no necesitamos una mega tarjeta, ¿vale? A pesar de que siempre que nuestra tarjeta gráfica sea una tarjeta, cuanto mejor sea la tarjeta va a ser mucho mejor. Para utilizar Lumen no tenemos una opción mínima, ¿vale? Sí, como digo, es verdad que necesitamos una tarjeta buena, porque Lumen lo que básicamente hace es consumir mucha memoria VRAM. La VRAM es, para que lo entendamos, es la memoria RAM de la tarjeta gráfica. Entonces, cuanto mejor sea la tarjeta, mejor, ¿no? Pero es un renderizado en tiempo real. El tema de Path Tracer, que ya conocéis todos, es un renderizado que ya necesita unas características mínimas de la tarjeta, y simplemente fijaos cómo en esta misma escena, con el tema del Path Tracer, tenemos una visualización que tarda lógicamente un poquito más por la configuración que tengo aquí. Ahí tenemos la iluminación con Path Tracer, pero con Lumen pues tenemos una iluminación muy semejante, y eso sin necesitar de, digamos, esa tarjeta mínima, ¿vale? Por supuesto, como digo, cuanto mejor sea la tarjeta, pues mucho mejor. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso tenemos aquí una escena nocturna sin luz solar. Fijaos en la oscuridad de la escena, tenemos iluminación artificial, y esta es la misma escena pero con Lumen, ¿vale? Veis que también hay cierto grado de oscuridad, pero veis cómo el programa trabaja mucho mejor con la iluminación que tenemos dentro de la escena. Fijaos ahí en los reflejos que en lo que es la escena no aparecen, ¿no? En la escena sin Lumen. Desde el punto de vista de lo que es la configuración, entrando un poco más en el aspecto
en el aspecto básico, tenemos 3 opciones principalmente. Esas opciones básicamente lo que hacen es el detalle de la escena. Esta primera opción que tenemos aquí cuando activamos Lumen en la iluminación global dentro de la pestaña de render, lo que le decimos al programa con este elemento es, por así decirlo, la cantidad de objetos que se van a ver afectados por el cálculo de la iluminación con Lumen. Cuanto más bajo sea este elemento, el deslizador, cuanto más bajo sea, más objetos van a entrar a ser afectados por la iluminación Lumen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más bajemos este valor, más objetos van a ser calculados por el equipo y más recursos va a consumir el programa, ¿vale? Aparte de eso, cuantos más objetos, evidentemente se van a producir, no sé si lo veis exactamente en la presentación, pero hay cierto fliqueo, ciertos, como dicen en inglés, artifacts, ¿no?, que van surgiendo cuando no tenemos este valor un poquillo más alto. Después está también otra opción de distancia de vista. La distancia de vista es la distancia desde el punto de vista en el que está la cámara, a partir del cual la iluminación Lumen va a entrar en juego. Si lo ponemos a 0, pues como veis, la escena viene a ser un poco parecida al tema de la iluminación sin Lumen, ¿no? No es exactamente igual porque aún así hay cierto grado de calidad en los objetos. Fijaos que ahí tengo 0 metros. Si pongo 1 metro, aparecen algunas sombras añadidas. Si pongo 2 metros, aparecen algunos elementos. Si pongo 3 metros, va influyendo, va alejándose. Es una especie de plano que va alejándose de la cámara y entonces va empezando a calcular la distancia desde el punto de vista de la cámara para empezar a introducir las reflexiones de los objetos. Fijaos, por ejemplo, aquí como estos personajes que deben de estar pues más o menos a esos 3 metros, se ven en las reflexiones, pero todo el resto de la escena no se ve. Si pongo un valor mucho más grande, pues evidentemente el plano se aleja de la cámara y Lumen empieza a calcular todos los elementos. Después tenemos también la velocidad del ajuste de la iluminación. Esta es una opción que tiene que ver con el tema de la velocidad de actualización que tiene el programa cuando calcula las reflexiones principalmente. Y la mejor forma de verlo y la mejor forma de ver además cómo es el tema es aplicando un material. Por ejemplo, aquí en este suelo vamos a poner un material de plástico que además se utiliza en el ejemplo principal. Vamos a ver aquí el Road Plastic, este verde. Cuando yo pongo este objeto aquí, este material, perdón, en ese suelo, como veis, pues bueno, sí, muy bien. Tenemos el color verde, tenemos por ahí unos pequeños reflejos. Estamos en la opción de luz natural, luz solar, sin Lumen. Sin embargo, fijaos cuando activo la escena con Lumen, como toda la escena tiene los reflejos mucho más calculados, ¿no? Esta es la opción o donde se ve también un efecto, aparte de lo que comentábamos en el material del coche, como toda la escena está calculada con ese color que hemos puesto en el suelo. Si yo este color lo modifico y le pongo un tono de color rojo, veis que tarda un tiempo en actualizar la escena. Fijaos, toda la escena en tonos rojos por los distintos rayos de luz, eso que comentábamos del ray tracing y cómo reflejan todas las opciones. Ahí como se vuelve azul, pero tarda un poquito en pasar de una escena a otra. Esa velocidad de actualización la podemos controlar desde, como decía, desde la opción velocidad de ajuste de la iluminación. Esa velocidad de ajuste de la iluminación, si la aumentamos mucho, lo que puede producir
ahí a lo mejor lo veis, son esos pequeños fliqueos de la luz, ¿vale? Y esos fliqueos van a depender mucho de la escena que tengáis, de lo que es el modelo 3D de la escena y las fuentes de iluminación que tengamos, ¿no? Twinmotion nos dice que para reducir, cuando queremos aumentar la velocidad del ajuste de la iluminación, queremos subir la velocidad de actualización o queremos reducir el detalle de la escena para que el lumen calcule mucho más los objetos más pequeños, bueno, pues lo que nos dice Twinmotion es que dependiendo de los huecos que tengamos de luz natural, cuanto más grandes sean esos huecos, más luz entre, lo que es ese fliqueo, esa variación rápida de la iluminación va a ser menor, ¿vale? Hasta el punto que en una escena en la que, por ejemplo, tengamos solo una ventana pequeña en la que entra luz natural, si aumentamos mucho esta velocidad de ajuste de iluminación, ya solo con el tema del lumen lo vamos a notar. Lo que nos dicen es que introduzcamos una fuente de iluminación artificial de la librería para añadir iluminación a la escena, ¿vale? Con eso lo que vamos a hacer es reducir esos problemas de variación de tonos que aquí no se ven excesivamente porque tenemos mucha iluminación natural, ¿vale? Básicamente, para entendernos, lo que nos dice Twinmotion es que cuanta más iluminación artificial tengamos, mucho mejor. Cuanta más iluminación natural, si no tenemos iluminación natural, iluminación artificial, ¿vale? Con eso el uso va a ser mucho mejor de lumen. Añadido a eso, y esto es una cosa muy importante, antes de meterme con el tema de visualizar los conflictos de mallas, lo que nosotros estamos viendo en la ventana de previsualización, a pesar de ser un renderizado en tiempo real, no va a ser el resultado que vamos a obtener, exactamente el resultado que vamos a obtener en la escena renderizada. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a la opción de exportar y yo selecciono una imagen para exportar, pues por ejemplo esta misma con lumen, dentro de la configuración de la imagen, además de lo que es el formato, como veis, de JPG, PNG, etcétera, tenemos ahí detalles. Y el detalle hace referencia al sobredimensionado. El sobredimensionado es una opción que tenemos en todos los elementos de exportación para que aumente lo que es la calidad de la iluminación desde el punto de vista de la reflexión. Y, como estamos comentando, la reflexión es uno de los aspectos principales del lumen. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le pongo sobredimensionado alto, a la hora de exportar, no lo voy a visualizar en la vista previa, pero sí lo voy a ver en la imagen renderizada, ¿vale? Voy a darle para aquí, para atrás, a la escena, para quitar este color verde. Ahí. Tengo una imagen renderizada aquí, simplemente para que la veáis, con lo que es el renderizado alto, el sobredimensionado alto. Fijaos, la escena es la misma y fijaos, esta escena que tenéis aquí en pantalla es la misma que esta de aquí. Esta está renderizada con el sobredimensionado alto. Fijaos en el granulado del material, fijaos aquí como es mucho más fino, fijaos en los reflejos de los coches, de los elementos, como están un poco más nítidos en la imagen renderizada. Fijaos como aquí hay ciertos elementos que no aparecen, ¿vale? Bueno, en este caso es porque hay un objeto distinto, pero fijaos en las sombras también, ¿no? del personaje, como aquí está mucho más continuo, aquí tenemos ciertos tonos. Entonces, en ese aspecto está más calidad en el renderizado de la escena. Esta escena que tengo aquí es la escena sin lumen. Fijaos simplemente la diferencia, a pesar de la iluminación es exactamente igual. Fijaos en las sombras, por ejemplo, debajo del coche, como hay mucho más degradado con lumen, y sin lumen, fijaos el material aplicado, ¿vale? Con lo cual, lumen lo que nos da es una calidad muchísimo mayor
en tiempo real, ¿eh? Así que es realmente importante. Otra cosa que os quería comentar desde el punto de vista de la configuración de Lumen, ya para ir finalizando, aunque luego veremos otro ejemplo, es el tema de visualización de conflictos de mallas. ¿Vale? Esto que tenemos por aquí, cuando lo activamos, veis que es un modo de visualización para comprobar qué objetos, qué modelos en 3D van a tener problemas a la hora de ser renderizados. Los objetos que salen en color morado, como esa línea que está por ahí atrás, o esas caritas de esa fuente de esa lámpara, o aquellos elementos amarillos que tenemos por allí, esos objetos son o bien muy pequeños, o bien muy grandes desde el punto de vista de geometría, o bien están demasiado lejos de lo que es la acción que va a aplicar Lumen sobre ellos. Digamos que es el programa el que nos dice, oye, esto no te va a salir correctamente. ¿Vale? En este caso, como veis, hay relativamente pocos objetos, pero si me voy, por ejemplo, a una escena como esta, y tengo activada visualización de conflictos de mallas, veis que ya hay algunos objetos añadidos, como la niña que está ahí sentada, que van a tener ciertos problemas. Y esto es una cosa que tenemos que tener presente. Porque si yo, vamos a ver si soy capaz de hacerlo aquí rápido, si me voy a hogar decoración, por aquí tengo yo un elemento que siempre utilizo de espejo, que es este de aquí, lo voy a poner por ahí, me voy a mover por aquí y voy a poner este elemento así. Fijaos cómo a medida que me acerco a este elemento voy a tener ciertos... voy a desactivar esto para poder moverlo, porque en ese modo no se pueden desplazar los elementos. Voy a poner aquí un espejo y voy a poner aquí esto así para ver el reflejo de la niña, y a ese elemento le voy a poner un material de espejo que ya tenemos por ahí configurado. Ese mirror se lo voy a poner por ahí. Fijaos que esa niña que daba problemas en configuración, fijaos lo que pasa ahí. Veis que sale todo de color negro, ¿no? Ciertas caras del elemento. Entonces aquí tenemos el lumen activo y veis lo que pasa por ahí. De hecho, si me muevo, seguramente veis que va desapareciendo de la escena. ¿Vale? Eso es porque ese modelo de la niña depende mucho, evidentemente, de la separación que tengamos al objeto en 3D, pues cuando lo activamos en la visualización vemos que ese objeto nos va a dar problemas. Y esta es otra recomendación que nos hace Twinmotion, que nos dice que si tenemos superficies con una reflexión muy grande, por ejemplo espejos, ¿vale?, que no utilicemos directamente Lumen, porque nos puede pasar esto. Vemos los objetos totalmente negros dentro de esas reflexiones. Que utilicemos en ese caso Path Tracer. Entonces, pues bueno, es una opción bastante importante desde el punto de vista de lo que es el uso. Vale, tengo por aquí otra escena que tengo por ahí abierta para que la veáis. Es una reproducción de una escena que utilizaron en Twinmotion para explicar también el tema del Lumen. Es una especie de una sala de museo. Aquí tengo, voy a hacer con esta escena un poquito esta luz más pequeña. Vale. Si le doy a Path Tracer, esta escena, pues bueno, como siempre, Path Tracer muy, muy correcto, muy bien. Dándole más, menos calidad, pues tendremos mejores resultados. Ahí detrás de aquel panel hay otra esfera de luz. Si desactivo Path Tracer, me voy a Lumen, pues bueno, veis lo que pasa aquí, ¿no? Aquí veis yo creo que aquí se ve bastante bien el fliqueo, ¿no? Ese que dicen en inglés, ese temblequeo de la iluminación en la escena. Otra de las recomendaciones que nos dice Lumen es que las fuentes de iluminación, si son artificiales, que sean lo más grandes posibles. Entonces, si ampliamos ese elemento por ahí y a este material le damos lo que es más intensidad, bueno, pues veis que ese fliqueo va desapareciendo hasta el punto de vista de conseguir algo muy parecido a lo que es el Path Tracer. Esto es realmente una pasada, porque la diferencia que hay entre esta escena que yo tengo aquí y el Path Tracer, pues realmente es que yo la luz la puedo mover en tiempo real. Con lo cual puedo comprobar, sin tener que renderizar,
cuál va a ser el resultado de la escena que voy a conseguir, ¿no? En Path Tracer sí que voy a tener la iluminación, pero el objeto, para moverlo tengo que salir o seleccionar el objeto o salir de Path Tracer y moverlo y volver a renderizar, que tampoco pasa nada porque la previsualización es rápida, pero poder moverlo en tiempo real es una auténtica pasada. Hay ciertas opciones, como veis por ahí, que hay ciertos elementos de la iluminación que se pueden configurar. Tenemos después una configuración añadida dentro del Lumen, configuración de los reflejos, optimizado, completo, más calidad, menos calidad. Tenemos también la opción de sombras, que como veis pues afecta a esa iluminación, el sesgo de la sombra. Bueno, son opciones que como veis se pueden configurar ahí un poquito pues para conseguir más o menos efecto, ¿no? Pero esto realmente hasta hace nada era en cierto modo impensable, ¿no? Y ahí lo tenéis ya en tiempo real dentro de esa propia escena. Y esa es un poco la opción de Lumen. Están de enhorabuena los usuarios de Mac también por el tema del Lumen, porque ya sabéis que Path Tracer no estaba activo para Mac. Y bueno, pues ahora sí que van a tener una opción muy similar y sobre todo mucho más rápida, ¿no? Los tiempos de renderizado respecto a lo que es el tema del estándar son un pelín más, un poquito más, porque tiene un poquito más de cálculo, pero no llegan a los tiempos de Path Tracer. Es decir, que la verdad es que yo creo que ya estáis viendo que merece la pena actualizar, ¿no? Eso desde el punto de vista de Lumen, que es, como veíamos en el vídeo anteriormente, una de las grandes novedades. Después tenemos algunas opciones añadidas, como es por ejemplo el tema de la importación de objetos animados, ¿no? Bueno, objetos animados. Antes de los objetos animados voy a abrir aquí el Lakehouse, que es otro de los ejemplos, ya sabéis, típicos y os voy a comentar el Media Preview, que es la previsualización de la escena para poder modificarla en tiempo real. Y bueno, es una opción bastante interesante. Es un poco más una opción de producción, por así decirlo, porque realmente, pues bueno, nosotros en lo que es la aplicación de materiales, etcétera, pues tenemos nuestro voy a poner esta de aquí, voy a quitarle el Path Tracer, ¿vale? Cuando nos ponemos encima de una imagen que está guardada dentro de lo que es el tipo de medios, en los tres puntitos tenemos una opción que dice vista previa de cámara. ¿Vale? Ahí ya sabéis que está la opción de cambiar nombre, de suprimir, de duplicar. Si activamos la vista previa de cámara, lo que tenemos es una visualización de lo que es la cámara en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo mover en la vista previa, pero la cámara la voy a tener siempre ahí activa. Aquí tenemos dos opciones para que tenga más o menos calidad, ¿vale? Y veis que ahí en la parte superior aparece un candadito. Ese candadito nos permite desvincular la escena, esta ventanita, y poder moverla, ¿vale? Con lo cual la podemos poner donde queramos. Si yo esta escena me la llevo para ahí, Twinmotion, y esta la pongo aquí, vosotros estáis viendo la cámara fija, y yo en la otra ventana, en el otro monitor, pues puedo, por ejemplo, seleccionar a este personaje, que es este de aquí, aunque no lo veáis en la vista previa, y lo puedo mover y lo veo en tiempo real donde lo estoy poniendo. Con lo cual tengo el resultado final en tiempo real, ¿no? Puedo visualizar cómo queda la escena, exactamente, ¿no? Este elemento de aquí lo puedo mover también y lo puedo poner por allí. Y entonces veo en tiempo real cómo queda. Para trabajo con varios monitores, con 2 monitores o más, está genial, porque tenemos esa opción de vista previa y vamos, funciona además de maravilla. Tenemos otra opción, voy a hacerlo esto más pequeño porque está en primer plano siempre. Tenemos otra opción además, que también funciona para el tema de Path Tracer, es decir, si yo tengo esta escena aquí, Path Tracer lo tenemos también en la previsualización en la vista previa, con lo cual
pues ya poco más que decir. Si queremos volver a poner la vista previa anclada la visualización de la cámara anclada a la pantalla, pues ya lo tenemos ahí, ¿no? Esta opción, desde el punto de vista de producción, me parece bastante interesante, sobre todo porque evitamos tener que andar saltando entre puntos de vista, modificar la escena, volver a darle, lo tenemos siempre ahí, lo cual está bastante bien. Es una opción, por cierto, que también está vinculada con Unreal, que también existe allí. Después tenemos la opción de otra opción que nos da muchísimas posibilidades, la importación de objetos animados. Bueno, aquí hay, pues ya os podéis imaginar, un mundo, ¿no?, de opciones. Yo tengo por aquí varios objetos animados, que los tengo por aquí, animación, tengo por ahí algunos. Estuve haciendo, lógicamente, pruebas pues para ver cómo funciona un poco el tema. Tenemos desde lo que es la biblioteca de Sketchfab, nosotros tenemos la posibilidad de importar objetos, ya sabéis, de lo que es la biblioteca de Sketchfab. Ya sabéis que Sketchfab es una página web en la que se pueden descargar modelos en 3D, se puede comprar y se puede vender, y modelos en 3D que vosotros realicéis. Y entonces, pues como es una empresa de Epic, pues tenemos acceso a esos modelos en 3D, los que son, digamos, descargables directamente. Los que son de pago, evidentemente, tendremos que comprarlos. Primera cuestión, desde el punto de vista de lo que es la animación, en la opción de importación, ahí, importar, en el dock inferior, tenemos el signo más, tenemos una opción nueva que es animación, y eso nos permite abrir un modelo importado. Hablo de Sketchfab porque en Sketchfab tenemos ciertos objetos animados, pero si los descargamos desde la biblioteca directamente, la animación no está activa con la descarga de Sketchfab, por lo menos en lo que yo he probado. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a estos personajes, tengo por aquí a Sofía, voy a seleccionar el archivo FBX, veis que podemos importar archivos FBX que incorporen la animación, GLTF y GLB, que están directamente vinculados con el tema de Sketchfab. Si yo importo por aquí a Sofía y le doy a importar, tenemos algunas opciones, las opciones típicas de importación de geometría, las texturas, etcétera. Le doy a importar y entonces este personaje, después de la lectura de la información, vamos a desactivar el Path Tracer para que se vea correctamente. Pues lo tengo por ahí, lo voy a poner por aquí y bueno, como veis, pues este personaje está animado y digamos que, bueno, pues lo tenemos ahí perfectamente incluido. Voy a desactivar la vista previa aquí. Ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, como veis, ahí está la animación. Si yo selecciono el personaje en las propiedades, veis que tengo la posibilidad de el modo de reproducción off para que el personaje esté quieto, una ida y que produzca un circuito. Una ida hace referencia a que se reproduzca solo una vez la animación. Tenemos por ahí algunos detalles de la velocidad, si queremos que vaya más rápido, ahí le metemos electricidad. Y después está el retraso del comienzo, que es para el tema de las animaciones que nosotros realizamos dentro de lo que es Twinmotion. Tenemos la animación de lo que es el propio modelo en 3D que hemos importado, que como veis solo tiene un tipo de animación. Este es un personaje animado, evidentemente nosotros dentro de la biblioteca tenemos personajes animados, con lo cual, pues bueno, sí, está bien, ¿no? Pero aquí veis, por ejemplo, que tenemos muchos más tipos de animación. Pero bueno, pues si queremos importar algún personaje animado como tal, Lo que comentaba de la librería de Sketchfab es que si yo busco aquí, por ejemplo, animados o animated en inglés, vamos a tener algunos resultados. Pero estos resultados, que son objetos que están animados, por lo que yo he podido comprobar, cuando yo lo descargo, este objeto, aquí voy a darle a este 0.01, la animación del objeto no es visible, ¿vale? No es visible, este objeto es un objeto que está moviéndose y tiene esta hélice que rota, es un objeto estático. Entonces, si yo me voy ahí a Hoverbike, Sketchfab, pues ahí no tengo opciones para el tema de la animación. ¿Qué tenemos que hacer?
lo que tenemos que hacer en este caso es ir a la página web. Para eso es muy fácil abrir una ventana, ir a la página web. También podemos comprobar exactamente la animación como es, ¿vale? Y esta animación es la que nosotros descargaríamos. Curiosamente, en este objeto, para descargarlo en el formato reconocible por Twinmotion en lo que es la animación, tenemos que descargar el GLTF o el GLB, que son las opciones que teníamos previas, ¿vale? Podéis descargar cualquiera de los dos. En este objeto, curiosamente, no me funcionó la animación, pero sí hay algunos objetos añadidos que tengo también por aquí descargados. Por ejemplo, vamos a poner el personaje, vamos a importar la animación, esto lo vamos a cerrar, animación. Tengo por aquí un dinosaurio que está bastante bien, que es este de aquí. Y entonces, pues bueno, lo ponemos por ahí. Y entonces siempre salen al final los objetos importados. Ahí tenemos el objeto. Ahí tenemos el dinosaurio. Que este es un buen bicho. Es un dinosaurio grandote. ¿Vale? Y esa es la animación que tenemos por ahí. ¿Vale? Bueno, pues ahí está nuestra casa en el Jurásico. Y ese es el personaje animado. Características de los objetos animados que tenemos por ahí. Bueno, básicamente, la primera, como veis, ahí tenemos la escena, animación off, animación una ida, y se queda parado, y el circuito pues reproduce la animación, ¿no? La velocidad, lo que veíamos antes, solo tiene una animación, en este caso este objeto. Bien, este objeto que tenemos aquí, el dinosaurio, botón derecho, no vamos a poder guardarlo en la biblioteca de usuario. Esta es una de las limitaciones que hay ahora. Es un objeto que va a permanecer solo en este proyecto, como tal, no podemos guardarlo en la biblioteca de usuario que veíamos antes. Otra opción es que es el objeto animado que tengamos importado como animación. Si lo suprimimos de la lista de importación, le damos a suprimir, el objeto va a ser eliminado, el modelo en 3D. Veis que ya nos sale una ventana de atención, nos dice: al eliminar este elemento se eliminarán todos los elementos vinculados al archivo importado. Esta acción no se puede deshacer. Le damos a OK y entonces Sofía desaparece. ¿Vale? Esa es un poco la cuestión. Son dos cosas menores, pero ya sabéis que cuando importamos un objeto, por ejemplo un modelo en 3D de SketchUp, nosotros podemos eliminarlo de aquí y el objeto va a permanecer siempre en el proyecto. En el caso de los objetos animados, no. Vale, esa es la opción. Estos objetos no pueden ser añadidos a lo que es, por ejemplo, un camino, un camino personalizado. Si yo dibujo un camino con el personaje, este objeto no lo puedo añadir aquí. Lo que sí que puedo añadir, como un truco que os doy yo, se puede añadir el objeto a lo que es a ver si lo digo, una traslación, ¿vale? Tengo animadores, ya sabéis, dentro de la traslación. Entonces yo no lo puedo meter en un camino, es decir, no puedo hacer que el dinosaurio vaya por un camino por donde yo elija, pero puedo meterle una traslación, es decir, puedo añadir ese elemento ahí. Puedo decirle que en este caso sea en X, por ejemplo, ese personaje, ese movimiento, y con la opción de la traslación de vincular un objeto, ese objeto que tengo por ahí, se lo pongo ahí. ¿Vale? Entonces yo le puedo dar una distancia un poco mayor y sí que es verdad que la animación del personaje, en este caso del dinosaurio, pues bueno, tiene que ver con ciertos aspectos de velocidad, etcétera, algunas cosas más, y ahí veis cómo el personaje pues va andando. Entonces se puede hacer algo más, ¿no?, que el personaje moviéndose, simplemente con su animación. Entonces, pues bueno, oye, algo conseguimos, ya, es simplemente un animador. Estuve intentando meterlo dentro del recorrido personalizado, pero ya especifican que no se puede añadir y no se puede hacer absolutamente nada. Otra de las novedades vinculadas con el tema que comentaba antes de Sketchfab y saliendo ya del tema de la animación, es que los objetos de Sketchfab anteriormente, en versiones anteriores, eran objetos que, digamos,
venían todos dentro de un grupo, por así decirlo, ¿no? Varios objetos que dentro de Sketchfab eran varios elementos en 3D distintos, vienen dentro del grupo. Yo tengo por aquí uno, en la biblioteca de usuario, mis objetos. Este elemento que yo tengo por aquí, vamos a quitarnos del lino, este elemento que yo tengo por aquí, si lo pongo ahí, ¿vale? Bueno, pues esto que está aquí es un objeto de Sketchfab descargado en una versión anterior de Twinmotion, 2022 o anterior. Como veis, es un objeto único, ¿vale? Esa posibilidad de descargar el objeto dentro de la librería de Sketchfab sigue visible o sigue activa. Esto se llama BTRGAZ. Voy a descargar ahora BTRGAZ. Uy, perdón, que le di por ahí, no había escrito BTRGAZ. Lo busco. Aquí tengo el objeto descargado. Lo voy a poner por aquí. Es un poquito más grande en este caso, aquel ya estaba escalado, 0.01, ¿vale? Y entonces ahora estos objetos, como veis, a diferencia del objeto anterior, ahora los objetos ya vienen jerarquizados, por así decirlo. Con lo cual, este modelo original pues tiene 3 objetos en 3D y ya tenemos la opción de lo que es de importarlo de forma individual. ¿Para qué? Pues para no tener un objeto único y poder trabajar de forma individual con cada uno de ellos. Esta opción de descargar los objetos de forma única desde Sketchfab la tenemos activa dentro del menú de preferencias. Si vais a preferencias Sketchfab, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está, importar la biblioteca de Sketchfab. Veis que aquí hay fusionar todos los objetos, hay un tick que viene desmarcado. Si yo marco este tick, cuando descargue el objeto, se va a descargar como en las versiones anteriores, todo en un único elemento, ¿vale? Si no lo tengo marcado, se va a descargar con la jerarquía de los objetos. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque otra de las novedades que hay es el tema de lo que es la dispersión de más objetos en esta versión 2023.2. Voy a volver a abrir el tema del museo para que lo veáis bien. La dispersión ya sabéis que es la posibilidad de, a través de la opción de poblar, del dock inferior, ahí tenemos la opción de pintar y de dispersar. Si yo pinto un objeto, yo hasta ahora, en versiones anteriores, voy a ponerle aquí 1 metro, si yo pinto un objeto, pues lo que voy a hacer, hasta ahora lo que podía hacer era, con vegetación, yo podía poner hierba, lo podía arrastrar ahí, y entonces con ese pincel, pues yo podía pintar la hierba en esa sección, ¿vale? Bien, ahora yo puedo añadir más objetos para dispersar. Veíais en el vídeo antes que ponían una bombilla en unas ramas de un árbol. Bueno, yo tengo por aquí un ejemplo más o menos parecido. Lo bueno que tiene es que esa dispersión yo la voy a poder hacer con cualquier objeto, incluidos los de Sketchfab. Si yo pongo, por ejemplo, ahí bulb, pues tengo aquí una bombilla, ¿vale? Que ya la tengo descargada. Entonces yo me voy a pintar, selecciono el objeto de la bombilla y lo puedo arrastrar ahí directamente. Esto antes no lo podía hacer. ¿Cuál es el problema de arrastrar este objeto? Pues precisamente lo que estábamos comentando de Sketchfab, que como ahora tenemos la opción de descargar los objetos jerarquizados, como veis, lo que vamos a pintar es el objeto con sus 6 elementos. Si yo esto lo selecciono por aquí y le doy a pintar, pues voy a pintar el objeto, pero como veis me sale cada uno de los elementos de la bombilla me sale en un punto distinto. Eso es un problema. De ahí que hayan añadido precisamente la opción de preferencias que os comentaba antes, por si queréis descargar un objeto directamente desde Sketchfab, que lo descarguéis ya como un único grupo, ¿vale? Yo ya lo hice,
lo tengo por aquí, tengo en la biblioteca de usuario, tengo mi bombillita ya hecha, creo que es esta de aquí, sí, veis que la descargué en SketchUp y lo que hice fue cambiar el material del filamento, le puse un material emisivo, entonces voy a eliminar este elemento de aquí, voy a suprimir, voy a crear de nuevo la opción de pintar y desde la propia biblioteca de usuario arrastro el objeto único y entonces pinto con ese objeto. Ahora, ahí, como es un objeto único, yo solo pinto el objeto. Ese objeto, como veis, es una bombilla muy pequeñita, ahí está, pero tiene ahí ese filamento incandescente. Y entonces, pues bueno, independientemente de la superficie, bueno, esto no deja de ser un museo, con lo cual, pues esto es una escultura de luz, de luz. Ahí la tenemos, le damos al Path Tracer, pues tenéis ahí los puntos de luz incorporados. Bueno, aquí hay un pequeño problema de visualización, como veis, habría que jugar con los parámetros de iluminación, pero bueno, básicamente se puede configurar. Seguramente el tema del material en sí necesite de ser modificado en el objeto porque a lo mejor tiene demasiada intensidad, ¿no? Pero bueno, básicamente, como veis, se puede ahora utilizar la pintura para lo que es pintar cualquier superficie, ¿vale? En el vídeo que vimos antes salía una rama de un árbol, la geometría. Habrá que jugar con el tamaño del pincel para que los elementos se adapten correctamente a la geometría, pero bueno, veis que en cualquier superficie se puede utilizar. Y ya para rematar, por último, otra gran novedad que tenemos, y esta también nos abre millones de posibilidades, como decía antes, pues es la posibilidad de incluir en materiales un tipo de material nuevo, que es el material de Substance, ¿no? Adobe Substance, ya sabéis, es una aplicación que tenemos, una aplicación que tiene la posibilidad de crear materiales procedurales. ¿Materiales procedurales? ¿Qué son materiales procedurales? Bueno, son materiales que están generados en base a algoritmos, con lo cual las modificaciones que realizamos sobre el material son enormes. Tenemos algunos materiales de prueba dentro de la biblioteca de usuarios, ahí tenéis Adobe Substance 3D. Aquí son algunos materiales, como veis, que podéis probar. Estos son ejemplos que vienen dentro de lo que es el propio Twinmotion, que vais a tener todos los usuarios. Y simplemente al aplicar el material, tenemos las propiedades del material y tenemos la configuración del material desde el punto de vista de Substance. Luego tenemos la configuración, por así decirlo, del material también de Twinmotion, ¿no? Pero tenemos las opciones básicas. Veis que ahí hay nivel y aparece distintas opciones ya, light, veis que el material se actualiza, distintos tipos de texturas, veis la resolución, que también podemos modificarla hasta 4096, veis que aparece el tema de una semilla aleatoria. Esto lo que quiere decir es exactamente igual que lo que está de moda ahora, el tema de las inteligencias artificiales. Quiere decir que si yo pongo aquí 1, el material va a ser distinto. Vale, veis que el programa calcula, si le pongo 15.874, el material va a ser distinto. Imaginaos entre los distintos niveles, las distintas resoluciones. Bueno, la resolución es lo que menos influiría en este caso. Y las distintas semillas, los millones de posibilidades que tenemos. Vale, fijaos que con esta semilla de 15.874 yo tengo un tipo de madera, pero si me voy por ahí y pongo 4.856, pues tengo otras vetas de la madera, parecidas porque el material es el mismo, pero distintas siempre, ¿vale? Y aparte después tenéis la posibilidad de cargar o no cargar distintos tipos de lo que son las capas del material, ¿no? Veis que tenemos el base color o la imagen difusa, el canal de la capa de rugosidad, el metálico, el normal y el mapa de altura, ¿no? Los distintos mapas que se pueden vincular. Como veis, con cada cambio el programa actualiza automáticamente. A partir de ahí, si queréis modificar además, por ejemplo, la escala del material, pero ya con las opciones básicas de la configuración
del material de Twinmotion. La rotación del material, por si queréis girarlo, la escala, para más grande, más pequeño, y todas las demás opciones de lo que es el material como con Twinmotion. Ahí veis que los materiales de Substance nos pone ahí el logo del programa. Veis que tenéis un enlace para acceder a la página por si queréis suscribiros también al sistema de Adobe Substance. Es una cuestión externa a lo que es Twinmotion, es una suscripción distinta. Y después, si tenéis algún material de Substance porque pues habéis estado suscritos o alguno de los gratuitos que hay en la web, pues tenéis la posibilidad de importarlo también. Veis que ahí aparece el menú desplegable, podemos importar distintos tipos de materiales. Si yo selecciono Substance y le doy a más, automáticamente se me abre la ventana de importación. Puedo abrir el material, vamos a darle al escritorio y vamos a ir por ahí. Y yo tengo por aquí algunos materiales Substance, por ahí. Tengo aquí una piel y tengo por ahí, pues por ejemplo, pues este mismo, a ver qué pasa por ahí, ¿no? Vale, le doy veis que tenemos unas opciones de resolución, 4096, desde 256 a 4K. Lo puedo importar como un tejido estándar, material translúcido o Subsurface Scattering, si es un material que va a dejar pasar la luz. Bueno, yo lo voy a poner aquí tejido, porque parece que es una especie de tejido. Le voy a dar a OK, ahí tengo la carga del material y ahí tengo el material. Y se lo voy a aplicar, pues por ejemplo, a esta superficie de aquí. Voy a seleccionar la superficie de aplicar al objeto, para aplicárselo a este objeto, y igual que cualquier material, se lo aplico ahí. ¿Vale? Entonces ahí veis un poco el material en sí, y pasa un poco lo mismo. Tengo las opciones del material, si yo lo selecciono, pues ahí tenéis las opciones. En este caso veis que tiene también una semilla de 31.252. Si modifico aquí la semilla y le pongo 12.438 por poner una aleatoria, pues el material varía. Bueno, aquí no varió en exceso, algo le pasa por ahí, pero bueno, ahí veis un poco el tema del material, ¿no? Es decir, que tenemos distintas opciones. Aquí tenemos Navy Blue, en color azul, la piel, en color blanco. Bueno, pues varias opciones que tenemos por ahí, aparte de otras opciones de lo que es Adobe. También esto requiere un poco de lo que es el conocimiento de la creación de materiales con esta herramienta, Substance 3D. Pero bueno, como veis, a efectos de usuario de Twinmotion, aplicar, ver el resultado y poder modificar, incluso también, por ejemplo, el tema de la rugosidad para darle más rugosidad, más reflexión, en este caso, a lo que es el material en sí, ¿no? Y básicamente es eso. Como veis, hay muchas opciones, muchísimas opciones que se nos abre con el uso de la versión 2023 y también muchísimas en concreto con la versión 2023.2. Entonces, pues nada, aquí lo que toca es practicar, jugar con todo lo que hemos visto y algunas opciones más añadidas, como materiales de cristal, que tienen algunas opciones añadidas, etcétera, y algunas novedades menores, y pues nada más, eso es un poco la historia. No sé si hay por ahí alguna pregunta. Están la mayoría ya resueltas. Vale. Me preguntaban por ahí si iba a haber alguna formación sobre esto. Este mes de noviembre sí que sacaremos una formación para todos los que seáis clientes con licencia activa, y daremos posibilidad a los que no seáis clientes y estéis probando el programa también podréis acceder de alguna forma. Yo creo que está todo más o menos solucionado. Preguntaban por las actualizaciones, claro, cómo lógico, funcionaba el tema. Claro, yo entiendo que ahí el tema de la actualización, de la licencia y todo el tema, pues entiendo que es una duda que puede surgir, ¿no? Pero bueno, ya sí está respondido, pues, sí, pues listo. Está respondido. Bueno, aquí hay una pregunta. A Ignacio no se le activa el Path Tracer con la última, ni tiene la opción de Lumen. A ver, puede ser por tema de compatibilidad, ¿no? Claro, ahí es que hay una cosa, porque cuando el Path Tracer original, cuando salió, que ya fue hace 2021 o por ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, pues necesitaba una tarjeta mínima.
una GTX 1060. Cuando actualizaron el programa, tiempo después, ya metieron como especificación básica la posibilidad de utilizar una tarjeta RTX de la serie 2, de la serie 2000. Y no sé si ha cambiado en esta última versión, creo que no. Creo que lo mínimo sigue siendo esa RTX 2000. Estoy hablando de Nvidia, no de otra marca de tarjetas. Yo digo Nvidia porque es la que controlo, porque es la que tengo. Pero sí es verdad que pueden haber actualizado, y ya me pasó con algún cliente que tiene licencia que comentaba que podía utilizar Path Tracer en una versión anterior y en alguna de estas últimas ya no le dejaba. Entonces yo creo que es un problema de incompatibilidad de la tarjeta. Efectivamente, eso es. Por cierto, una cosa que no comenté, simplemente como dato, el tema del lumen, para poder visualizarlo, necesitáis que en la opción de preferencias en calidad esté en calidad alta o ultra, ¿eh? Que creo, ¿no? Ahora ya dudo si es media o alta. Bueno, digamos que necesitáis la mayor calidad dentro de lo que es la configuración del programa, ¿eh? Recordad que esta calidad es una opción que podéis cambiar puntualmente, aunque vuestro equipo haya configurado para una calidad menor, se puede cambiar y podéis utilizar lumen, pero solo es visible, digamos, dentro de las mejores opciones de calidad del programa, ¿vale? Simplemente eso. Y efectivamente, el tema de Genial. la tarjeta yo creo que va por ahí, el tema. Evidente, tiene Sí, cierta parte lógica, de ¿no? una Game Ready. Bueno, Game Ready yo creo que se hace referencia un poco a la GeForce Experience, ¿no? Pero habría que ver el tipo de tarjeta que es, Ignacio. Claro, habría, Sí. habría que ver el tipo de Daros un tarjeta. toque. Todo esto, sobre todo lo que ha comentado Jesús, sobre todo lo que hemos comentado y ahora comento de pasada también sobre el tema de licenciamiento, actualizaciones y versión trial, sobre lo que sea, nos pegáis un toque. O sea, desde iscarnet.com, voy a convertirme en presentador, eso es. No sé si se me ve a mí. ¿Se ve la Se pantalla? ve perfectamente. Se ve perfectamente. Vale, iscarnet.com tenéis en la parte de contacto, podéis acceder, nos enviáis un mensaje, nos pegáis un toque. Tened en cuenta que nos podéis llamar directamente o escribir directamente a los teléfonos que aparecen por ahí. Y nada, cualquier cosa. Mira, aquí pone, para los que tienen licencia de las de 2 años, ¿cuál es el precio de la actualización para después del 1 de noviembre? A ver, en el caso de esto estamos hablando de Twinmotion. Yo creo que las licencias, Xavier, creo que te refieres a SketchUp. En SketchUp no cambia nada. En Twinmotion es solamente un año. La licencia permanente, o sea, la licencia es permanente y puedes seguir utilizando la última versión. De 2 años de Twinmotion no existe, o sea, las licencias no son de suscripción. Esto se compra una licencia, la licencia es perpetua y esa licencia viene incluida un año de soporte y actualizaciones gratuitas. Hemos tenido la suerte de que estos años atrás esas actualizaciones han sido gratuitas. Por lo tanto, ese año, bueno, se ha ido ampliando y tal, pero realmente los que empieza a contar es desde el 24 de octubre del año pasado, todos los que habéis contratado desde el 24 de octubre del año pasado hasta este 24 de 2023, os entra la actualización gratuita. Todos los que hayáis comprado antes de ese 24 de octubre tiene coste la actualización. Entonces, bueno, os podéis pegar un toque, saber un poco si no sabéis el caso, no tenéis el pedido o no encontréis el pedido o lo que sea, pues contactad con nosotros y vemos. Vale, muy importante, muy importante, tened en cuenta que aguantamos tanto el precio de actualización como el precio de licencia nueva una semana. Sí, sí, a mí me parece muy importante eso, ¿eh? Sí, es importante porque pasa a 639 el 1 de noviembre. En Epic, en la tienda de Epic ya está el precio cambiado, además ya el precio con impuestos. A partir del 1 de noviembre son 639 masiva, pero aguantamos hasta ese 1 de noviembre. Nos ha dado la posibilidad Epic de mantener ese precio. Tened en cuenta que el 1 de noviembre el precio sube para licencias nuevas. Simplemente, si quieres actualizar, lo mismo, de 160 euros a 190. Entonces, aguantamos esos 160 euros masiva hasta el 1 de noviembre. En el caso de que tengáis que actualizar. ¿Qué has comprado hace menos de un año?
un año o menos de un año, podéis actualizar de forma gratuita. Directamente en el launcher os aparecerá la opción. O sea, una vez que canjeasteis el código, ya automáticamente detecta si esa activación o esa compra se ha hecho dentro del año incluido. Vale, bueno, y cualquier cosa podéis echar un vistazo desde iscarnet.com en la zona del blog. En la parte del blog tenéis todas las novedades que ha comentado Jesús. Mandaremos la grabación por email de la sesión íntegra y además, si tenéis cualquier tipo de duda, queréis contactar, nivel técnico, nivel de licencias, bueno, cualquier nivel, tenéis la opción también en descarnet.com contacto, darnos un toque por teléfono o directamente poner un formulario.